Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Gustavo Magallanes Gijón, estudiante del doctorado en astrofísica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el artículo, el paper del cual quiero compartir la lectura, se llama Short Time Scale, Variability of the Blazar Markarian 421 from AstroSat and Simultaneous Multi-Wavelength Observations, que su traducción sería algo así como la variabilidad del blazar Markarian 421 en tiempos de escala corta desde las bases de datos de AstroSat y simultáneamente cruzadas con observaciones multifrecuencia o multilongitud de onda. Este artículo fue publicado el 1 de febrero del 2021 en el sitio Archive o Archive. El autor principal es Ritavan Chatterjee, del Department of Physics, Presidency University, Calcuta, en India. Un resumen de este artículo es que es un estudio de la variabilidad del blazar Markarian 421 en multifrecuencia en escalas de días y minutos, usando simultáneamente datos en rayos gamma, en X, óptico, infrarrojo cercano, bases de datos Fermi, AstroSat y otras. La escala de variabilidad, o más bien la variabilidad que los autores encuentran es de 1.1 kilosegundos en la energía de rayos X duros y que se van incrementando hacia rayos X blandos, óptico y infrarrojo cercano hasta los gigaelectronvoltios, los rayos gamma. Ellos estiman un campo magnético de 0.5 Gauss y un factor de Lorentz máximo de emisión de electrones de 1.6 por 10 a la 5. Para los autores, los resultados de este artículo confirman en los blazares un escenario o modelo leptónico, en particular el origen de la emisión en rayos X, que se puede explicar desde el fenómeno sincrotrón. En la introducción, los autores nos dicen que en los núcleos activos de galaxias, el jet relativista apunta directamente hacia la línea de visión del observador, y esta característica define lo que es un blazar de otros objetos. Sobre todo lo que nos están hablando aquí es del modelo unificado de núcleos activos de galaxias, en el cual nosotros tenemos un agujero negro, un disco de acreción, el agujero negro con una masa más o menos de 10 a la 8 masas solares. Tenemos el disco de acreción, tenemos el Dusty Torus, un toro de polvo, y tenemos de manera perpendicular un jet de plasma que, si el observador estuviera de este lado, vería directamente al jet. Este objeto se encuentra en los núcleos activos de galaxias, en el núcleo, pues, de las galaxias activas, y dependiendo desde qué ángulo se le ve, se le puede llamar o bien un blazar, o bien un quasar, un radioquasar, si es radio fuerte, radio loud o radio quiet. En este caso en particular, si el jet está apuntando hacia la línea de visión del observador, se llama un blazar. Ahora, debido a que está el observador viendo directamente hacia el jet, tenemos un efecto de beaming relativista, es decir, observamos luminosidades más intensas de las reales, y en este caso de 10 o 10 a la 4
en el marco del observador. Recordemos que si tenemos una fuente de emisión en el marco del observador S en reposo, tenemos aquí nuestra fuente, pues lo que vemos es que emite hacia todas direcciones. Pero si tenemos nuestra fuente en movimiento, a velocidades relativistas, por ejemplo, lo que vamos a empezar a observar es que la intensidad va siendo cada vez mayor y hacia una dirección. Esto es lo que se conoce como el beaming relativista. Entonces, lo que nos dicen los autores es que los blazares son brillantes sobre longitudes de onda que van desde la longitud de onda del radio hasta los gigaelectronvolts o incluso teraelectronvolts. Hay algo que se llama la distribución espectral de energía, que lo que vemos graficado precisamente es eso, una distribución espectral de energía, que es una grafiquita en la cual tenemos la frecuencia y tenemos la energía. En el caso de los blazares tenemos dos picos o dos jorobas que va desde el radio hasta los rayos X, y la segunda joroba, que es la más energética, va hasta los teraelectronvoltios. Entonces, el primer pico es debido a la radiación ciclotrón por electrones relativistas presentes en el jet. El otro va hacia los gigaelectronvoltios, en rangos que se extienden hasta los teraelectronvoltios. Y lo que nos dicen los autores es que hay algo que se llama el escenario leptónico o el modelo leptónico para el pico de altas energías, para este pico en particular, que debido a la dispersión de fotones semillas y por el efecto de Compton inverso, estos fotones semillas desde la broad line region, es decir, desde las partículas de polvo, las nubosidades de polvo más cercanas al núcleo, al agujero negro, lo que tenemos es esa dispersión por Compton inverso, lo cual produce el segundo pico eh, de nuestra distribución espectral de energía. Ahora bien, ¿qué es esto del Compton inverso? Dispersión de Compton inverso. Nosotros tenemos que hay algo que se llama dispersión Compton autoinducida, lo cual tenemos un fotón, tenemos un leptón, en este caso un electrón, que al interactuar el fotón con el electrón lo que tenemos es un fotón de muchísima más energía. Esto es el inverse Compton scattering. Esto es lo que propone el modelo leptónico para la explicación del pico de altas energías. También nos dicen, por los mismos electrones relativistas, se genera por radiación ciclotrón el pico de bajas energías. Es decir, el modelo leptónico explica tanto el pico de altas energías como el pico de bajas energías. Bueno, bajas energías entre comillas. Eh, para estos rangos, pues sí, es de bajas energías. Entonces tenemos el modelo leptónico
Pero también hay algo que se llama el modelo hadrónico. El modelo hadrónico, pues, como su nombre lo dice, pues lo que está proponiendo es que hay una interacción con hadrones, en este caso son protones, que producen los rayos X y los rayos gamma, que también se producen por radiación ciclotrón, pero ahora por protones relativistas, protones que se mueven a velocidades relativistas, cuales son acelerados con electrones en el jet y se producen cascadas de partículas de protones inducidos o interacciones de protones de altas energías con campos de radiación externa. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo hadrónico y el modelo leptónico? Pues el nombre lo dice todo. El modelo leptónico propone a los electrones como las partículas de interacción y el modelo hadrónico propone a los protones como partículas de interacción. ¿Qué marca la diferencia fundamental para la explicación de las dos jorobas? Que el modelo leptónico necesita menos energía que el modelo hadrónico. El modelo hadrónico necesita muchísima más energía para poder producir un efecto de radiación sincrotrón. Ahora bien, tenemos, dependiendo dónde se localiza el pico sincrotrón en la SET, los blazares son divididos en tres categorías. Low Synchrotron Peak, que es menor de 10 a la 14 Hz. Intermediate Synchrotron Peak, que es de 10 a la 14 a 10 a la 15 peak, 15 Hz. Y High Synchrotron Peak, que es arriba de 10 a la 15 Hz. Entonces tenemos estos tres. ¿Y por qué dice dónde se localiza el pico del sincrotrón? Porque en nuestra SET pues tenemos nuestros picos, ¿no? Pero pues este pico también puede estar trasladado, ¿no? Puede ser así, ¿no? Entonces, pues depende de en dónde estás, acá en frecuencia, pues si es tu pico, si es low, intermediate o high synchrotron peak. Nos dice también los autores que los blazares son caracterizados por una rápida y una amplitud alta en la variabilidad en la emisión, cual es debida a la inyección de la energía de fluctuaciones en la densidad, campo magnético y otras propiedades físicas del jet, que estas son las que causan las inestabilidades en el disco de acreción. O sea que si tenemos nuestro núcleo activo de galaxia, tenemos nuestro agujero negro, tenemos nuestro disco de acreción, tenemos nuestro toro, entonces tenemos nuestro jet, pero pues esto es dinámico, hay campos magnéticos, hay nubosidades, tenemos muy cerquita de aquí la Broad Line Region, acá más lejano tenemos la otra región, que es la Narrow Line Region, y este jet, pues también, pues debido al movimiento, puede tener movimientos en el disco de acreción, el cual, pues, genera todas estas inestabilidades, y esas inestabilidades pueden explicar la alta variabilidad. Entonces, lo que nos dicen los autores es que también debido al efecto de Riemann, el tiempo de escala o la variabilidad puede ser muchísimo mayor que la observada con un factor por lo menos de 10. Y es que, como lo expliqué acá arriba, el beaming lo que produce es que en el observador se ve una muchísimo mayor intensidad de la real. Esto es por el efecto relativista. Y así como puede verse
una intensidad mayor, pues también se puede ver una variabilidad muchísimo más exagerada que la real. Nos dice que en el modelo leptónico, la emisión a longitudes de onda cercana a los dos picos en la distribución de energía espectral es causada por la alta energía del espectro del electrón. Por lo tanto, la variabilidad en estas longitudes de onda son esperadas por la, por la mayoría en órdenes de magnitud o sobre meses o en tiempos de escala de meses o años. La variabilidad de Blazar se explica también por un ruido rojo. La amplitud de la variabilidad es muchísimo, muy chiquita, está a escalas de tiempo cortas. Pero cerca del pico de longitud de onda de la distribución espectral de energía, la emisión puede variar por un factor de incluso tiempo de escala. Veamos, ¿qué significa esto del ruido rojo? Nosotros podemos tener un espectro de densidad de potencia, es decir, por medio de una transformada de Fourier, podemos graficar nuestro espectro de densidad de potencia, y si lo que encontramos es una pendiente que va así, lo que podemos explicar aquí es que hay ruido rojo y por lo tanto hay una correlación por los eventos pasados, es decir, si se encuentra ruido rojo, hay una correlación. Si no se encuentra ruido rojo, sino que se encuentra un ruido blanco o rosa, no hay correlación. El ruido rojo lo que nos dice que existe una correlación consigo mismo en el pasado. Es decir, que hay un orden en cada uno de los eventos y que están correlacionados unos con otros. Esto es importante, lo del ruido rojo, porque pues si no hay correlación, si fuera un ruido blanco, pues entonces esto es una mala señal, porque entonces pues no hay correlación entre todo lo que está ocurriendo. Entonces aquí, como si hay correlación, podemos decir, dado que hay ruido rojo, podemos decir que entonces la variabilidad se puede explicar con todos los eventos en su serie de tiempo con respecto al pasado. Si estamos midiendo intensidad, por ejemplo, y encontramos en el espectro de densidad de potencia un ruido rojo, pues toda esa intensidad se correlaciona consigo misma con todos y cada uno de los eventos anteriores. Eso es lo que nos dice el ruido rojo. Ahora, la variabilidad de Blazar en rayos X y otras bandas en tiempos de escalas grandes han sido estudiados por Catherine en estos trabajos, pero en tiempos de escalas de subdías es menos común. Esto principalmente porque incluso los blazares muy brillantes no son detectados con señales altas o ruido a exposiciones cortas. Las largas o casi continuas observaciones con rayos X son necesarios para obtener información comprensible sobre las fluctuaciones en tiempos cortos. Ahora aquí, en particular, el blazar Markarian 421, uno de los blazares más brillantes en rayos X, es una fuente ideal para su estudio. Ahora, nos dice que este es un High Synchrotron Peak Blazar con una baja energía en su set en la banda rayos X. ¿Qué significaba High Spectrum Peak? Que este es de 10 a la 15 Hz hacia adelante.
Ese es su pico. Ahora, siguiendo con la lectura, nos dice que por lo tanto la variabilidad de rayos X es esperada para ser pronunciada. Muy pronunciada, o sea, que es esperada, pues. Sin embargo, un promedio sobre 10 años de su brillantez es 10 counts por segundo. Esta es una unidad de medida que toman los satélites. En Swift, que Swift es un satélite de la NASA en rayos X, por lo tanto, esto prueba que para tiempos de escala cortos, las propiedades a minutos o tiempos de escala de días son necesarias, cuales no son posibles con Swift si este tiene otras propiedades. Más o menos. Bueno, finalmente los autores nos dicen que en este paper ellos estudian minutos a días en la variabilidad de rayos X para marcar en 421 usando observaciones cuasi continuas por AstroSat. AstroSat es un satélite el cual no tiene datos abiertos. Ellos comparan simultáneamente observaciones en gigaelectronvoltios, óptico e infrarrojo, simultáneamente, como también lo dice el título, analizan los datos en una prueba de si las propiedades de variabilidad multifrecuencia son consistentes con la esperado en el modelo estándar de Blazares. En particular, ellos checan si la amplitud y los tiempos de escalas de la variabilidad son consistentes con el modelo leptónico, en el cual el infrarrojo, el óptico y la emisión de rayos X en High Spectrum Peak Blazar, es decir, de 10 a la 15 Hz, son generados por el incremento de altas energías de la distribución de electrones y la emisión de gigaelectronvolts es producida por bajas energías vía Compton inverso. O sea, lo que ellos están intentando ver es si con los datos que ellos tienen y con el cruce de datos se puede explicar a partir del modelo leptónico la variabilidad que están encontrando y en particular si esto se correlaciona en rayos X con el óptico y el infrarrojo. En la parte 2 y 3 y 4 describen la reducción de datos, presentan los resultados del análisis de variabilidad, discuten las implicaciones de los resultados. La segunda parte son los datos. La primera parte, esta segunda parte son rayos X y los datos de gamma. En realidad no hay mucho que decir aquí, más que ellos utilizan un periodo, un lapso de tiempo que va del 23 al 28 de abril del 2019 y se apoyan en el Space Science Data Center y principalmente en datos procesados en nivel 1 del Soft X-Ray Telescope, SXT, y usan unas rutinas que vienen incluidas, que es SXT Pipeline y demás, ¿no? Pues mencionan su radio que le dan a sus rutinas para discriminar el objeto que les interesa de cuál no, para poder extraer así las curvas de luz, y en este caso un intervalo de 0.7 a 8 kiloelectronvoltios. Para esto, también utilizando AstroSat, hacen uso del instrumento Large Area X-Ray Proportional Counter Instrument,
y estos otros instrumentos. Ellos colectan esto que se llama Event Analysis, que es un modo también que se les tiene que poner en las rutinas, o cuando se bajan los datos tenemos que saber exactamente qué buscamos, y esto es uno de los tantos modos. Y ellos extraen las curvas de luz usando los datos, energías que van de 4 a los 20 kiloelectronvolts. Para energías de gigaelectronvolts, ellos usan los datos de Fermi, que estos sí son datos abiertos, pero procesarlos de una manera muy correcta, muy eficiente, no es tan fácil. Aunque vienen todas las ayudas, hay que saber un poquitito del funcionamiento tanto del satélite como de la reducción de los datos. Hay que revisar muy bien la documentación que proporciona la NASA. Ok, lo anterior fue para rayos X y para rayos gamma. Para óptico e infrarrojo, ellos se basan en Mount Abu Infrared Observatory. Esto es en la India. Y otro que se llama, bueno, también para los mismos días, como lo decíamos, y usan Near Infrared Camera and Spectrograph como instrumento, lo cual da unos archivos, no los conozco, pero son archivos FITS, en los cuales lo que tenemos son píxeles, y cada píxel nos da una información dependiendo del color, que va del 0 al 255, y bajo la reducción de datos se procesan esas imágenes para que cada píxel nos diga una información de la intensidad de radiación en un instante de tiempo. Y sí, aquí nos dice que los datos fueron reducidos con la bacteria IRAF. Ok, ya una vez que se procesaron los datos, que los redujeron, tenemos de abril 16 a mayo, lo muestran en la figura 1, y ellos dicen que es evidente la variabilidad para el intervalo de tiempo. Y que además se resalta en los rayos X. Ellos calculan la variabilidad de tiempos de escala durante el incremento y el decremento de flujo usando la siguiente fórmula. Esta fórmula es pues lo que nos calcula es la variabilidad del tiempo de escala, es esta, ¿no? Necesitamos el logaritmo de 2, nuestros valores de tiempo 1, tiempo 2, y nuestro flujo, ¿no?, para cada uno de estos tiempos. Y con eso ya tenemos la variabilidad en la escala de tiempo. Los resultados de esto lo tenemos en la tabla 1. Dice que esta variabilidad de tiempo, dice, nosotros como calculamos para todos los pares de data, los puntos de dato en las curvas de luz, y buscamos para los valores más cortos en cada uno. Generalmente lo que se hace en la reducción de datos es marcar para qué escalas lo quieres. Puedes tener reducción para un día, por ejemplo. Dices, yo quiero ¿cuál fue el flujo de fotones para el 26 de abril, como ellos dicen? Pero también lo puedes hacer para mediodía. Y también lo puedes hacer por un cuarto de día, lo puedes hacer por horas, por minuto. Entonces, esto es lo que dice que hicieron ahí, ¿no? Que lo hicieron para valores muy cortos, para tiempos de escala, de variabilidad que nosotros encontramos en cada banda,
corresponden a valores de delta T que están dados en la tabla 1. Los valores del tiempo de variabilidad H de banda podrían no ser obtenidos porque la longitud y las muestras de las curvas de luz no son lo suficiente para su cálculo. Vamos a ver la tabla 1 para entender mejor lo que dice aquí. Entonces lo que tenemos es los tiempos de escala que ellos usaron, pues queda claro que fue para kilosegundos. La variabilidad de tiempo de escala y exceso de varianza en diferentes bandas. Tenemos en gigaelectronvolts, en rayos X duros, en rayos X suaves, en banda R y en banda H. Y vemos que para 1.1, que es lo que se dice en el abstract, es para rayos X duros. Y conforme vamos a longitudes de onda más grandes, para suaves, para óptico y para infrarrojo, llegamos hasta 366 kilosegundos. Es decir, la mínima que encontraron es de 1.1 kilosegundos. Y tenemos la varianza de este lado. Y tenemos lo mismo, esto fue para el decremento, para el incremento tenemos lo mismo. Este es el menor valor para los rayos X duros, que es de 1.5, que se incrementa hasta 195 para el óptico. Efectivamente, esta es el valor de mayor variabilidad, porque como es el más corto, pues tenemos muchísima variabilidad para escalas de tiempo referentes, por ejemplo, a un día, a mediodía, a un cuarto de día, en una hora. Entonces, regresando a nuestro artículo, nos dice que en gigaelectronvolts, la variancia es dominada por las incertidumbres en los datos. Por lo tanto, el exceso de varianza es negligible, como esto muestra en la tabla. Ciertamente, la variabilidad de tiempo, la exponencial crece o decae en tiempos de escala dado el tiempo de escala logaritmo entre 2, que es lo que nos decía la fórmula de allá arriba. Puede también ser usado para caracterizar escalas de tiempo de variabilidad. Dice, el valor del tiempo de escala es muy corto, o cortísimo, para rayos X, que es lo que acabamos de ver en la tabla. Mucho más grandes para óptico e infrarrojo. Esto es consistente con la suposición de que los rayos X son producidos por energías altas, colas de energías altas, en la distribución de electrones vía proceso de sincrotrón. Una consecuencia de de haber asumido esto es que la variabilidad de la banda de gigaelectronvolts es siendo producida por electrones de baja energía vía Compton inverso, cuál es menos pronunciado, cuál es evidente. Entonces nos dice que la variabilidad en esta banda es producida por electrones de baja energía vía Compton inverso. O sea, recordemos que en el modelo leptónico y en el modelo hadrónico se necesita menos energía para poder acelerar los electrones que el modelo hadrónico. Entonces, no nos dicen cuánto es esa energía, pero ellos aseguran que es la suficiente para decir que esa energía es la suficiente para que tenga efecto el proceso de Compton inverso. Ellos encuentran que la mínima variabilidad en tiempo de escala es de 1.1 kilosegundos, ¿sí? Asumiendo la variabilidad
es dominada por radiación de enfriamiento debida a la sincrotrón. Entonces tenemos que el tiempo de enfriamiento es de 7.7 por 10 a la 8. Por 1 más Z, que esto es el redshift, delta a la -1, B a la -2 y gamma efectiva, donde esta delta es un delta minúscula, es el factor Doppler del jet, la B es el campo magnético de la región de emisión, y la gamma es el factor de Lorentz. Ahora, la frecuencia característica de la distribución de electrones es responsable para la emisión del pico de sincrotrón de la SET, que está dada por, aquí ponen un libro clásico de las clases de astrofísica estelar o de procesos radiativos, que es el Rybicki, en el cual pues se describe en ese libro que la frecuencia de emisión sincrotrón, la emisión del pico de emisión del sincrotrón está dado por 4.2 por 10 a la 6. Tenemos el factor Doppler del jet, el factor el factor efectivo de Lorentz y el redshift, el campo magnético. Entonces dice que si esto lo parametrizamos con estos valores y usando las ecuaciones 2 y 3, bueno, en la ecuación 2 y 3, nosotros obtenemos, y con este factor de Lorentz, que los valores son consistentes con un factor de pocos o aquellos obtenidos desde modelar la banda ancha del SET, enmarcada en 421, para el modelo estándar leptónico. El valor de delta y el de la frecuencia sincrotrón tiende a variar desde una época a otra, cual puede ser causada por cambios en arribas estimados para el campo magnético y el valor del factor de Lorentz efectivo. O sea, lo que hacen ellos es, pues ya que tenemos nuestros datos y tenemos nuestro tiempo de variabilidad, y usando lo que se dice en el Rybicki sobre la SED, que nosotros sabemos que en la SED tenemos 2 picos, y si proponemos unos valores para acá, podemos decir que efectivamente lo que está interviniendo ahí es el Compton inverso para explicar la joroba de las altas energías. Entonces dice que asumiendo el valor delta y el de la frecuencia CH, la frecuencia característica, y eliminando el factor de Lorentz efectivo, se puede encontrar esta relación, donde esta pues ya la tenemos, y donde la frecuencia característica es en Hertz y el tiempo de variabilidad es en kilosegundos. Por lo tanto, usando el valor y alguna de las variables antes descritas, esto puede ser limitado, o sea, acotado. Luego nos comenta que desde las ecuaciones 2 y 3, o sea, la de la frecuencia característica y el tiempo de enfriamiento, se puede estimar que la tasa del factor efectivo de la contribución de electrones para la emisión de frecuencias I y J es proporcional a esta relación de acá. Por lo tanto, la tasa del tiempo de escala de enfriamiento del efecto sincrotrón para frecuencias de emisión
BI y BJ es proporcional a esta relación de acá. ¿En qué se diferencia de esta de acá? Pues con este signo de aquí. Lo cual implica que la tasa de enfriamiento para escalas en rayos X suaves, óptico y infrarrojo, en rayos X duro, es más o menos de 3 a 70 y 110 respectivamente. Así, el valor del tiempo de variabilidad de la tabla 1 es consistente con lo de arriba y con las incertidumbres. Luego nos dice, ahora supongamos que la emisión de gigaelectronvolts para marcar en 421 es producido por la dispersión de Compton inverso de los fotones generados en el efecto sincrotrón. En el jet, por los mismos electrones relativistas. Esto es llamado sincrotrón self-Compton o self-Compton process. Esto es lo que explica la distribución espectral de energía en los blazars. Sincrotrón self-Compton o self-Compton process. Nosotros asumimos que la dispersión de fotones tiene el significado de energía de 1 gigaelectronvolt y mayormente los fotones semillas son desde el pico del pico de energía en sincrotrón para marcar el 421, el cual es de 1 kiloelectronvolt. Entonces, usando la fórmula simplificada, tenemos esta relación donde tenemos la frecuencia de los fotones, la inicial y la final. Tenemos el factor efectivo de Lorentz, pero ahora pensando que es un Compton inverso. Nos dice, nosotros podemos estimar que los electrones responsables para la emisión de gigaelectronvolts tienen un factor de Lorentz de 10 a la 3. Por lo tanto, la emisión de gigaelectronvolts en tiempos de escalas de variabilidad será similar a la en bandas de óptico y infrarrojo, cual es consistente con lo encontrado. Está un poquito pesadito la información. Dice, alternativamente, la energía responsable para la emisión de gigaelectronvolts puede ser obtenida usando el enfriamiento de Compton inverso en tiempos de escalas dado aquí nos dice que es Giseline, que Giseline es una autora muy citada en estos trabajos de Blazares, que es el tiempo de enfriamiento para Compton inverso es de 3 por 10 a la 7 U a la menos 1 gamma ICS, donde esta U es la densidad de energía de radiación, factor de Lorentz. Entonces dice que si usamos ese tiempo de enfriamiento de 100 kilosegundos y una densidad de energía de radiación de 10 a la menos 2, nosotros obtenemos que el factor de Lorentz para el Compton inverso es 3 por 10 a la 4. Y que aquí, en este paper, ellos estiman que esta densidad de energía de radiación puede ser aproximadamente igual a la densidad de energía magnética. El valor obtenido del factor de Lorentz es
Es incierto debido a las incertidumbres de el tiempo de enfriamiento y a la densidad de energía de radiación. Lo estimado indica que la variabilidad óptica debe ser similar, pero más lenta que en los rayos X, por un factor de 70, si ambos son producidos por radiación sincrotrón, por diferentes partes del espectro de energía. O sea, similar, la variabilidad óptica debe ser similar, pero más lenta que los rayos X. Y sí, parece que en la tabla 1, si no mal recuerdo, aparece algo así. No, creo que no es claro. Para probar esto, nosotros escalamos la luz de rayos X, la curva de luz de rayos X, apropiadamente para generar una curva de luz artificial en el óptico, cual es correlacionado con la variabilidad en rayos X, pero es más lento por un factor arriba. Nosotros incluimos algunas fluctuaciones aleatorias, azarosas, generadas desde la incertidumbre de SXT, del instrumento satélite. En la figura 2 se muestra la artificial y la banda y la curva de luz del óptico a lo largo de este instrumento. Y es evidente que la naturaleza de la real y de la curva de luz óptica, de los segmentos de curva de luz óptimas, son consistentes con cada otro. Entonces aquí lo que tenemos es, en este es el instrumento, el real, y la banda R escalada. Dice, los círculos abiertos del cian con barras de error denotan el SXT, la curva de luz para marcar 421 durante el 23 al 28 de abril. La línea sólida corresponde a la banda R en la curva de luz sobre el mismo intervalo, esta. Tenemos aquí dos instrumentos, este y este, que son reales. The black dashes line, la línea negra punteada indica la banda R generada artificialmente basado en la curva de luz de SXT y asumiendo que el origen de la emisión es sincrotrón para ambas bandas. Las propiedades del actual y la curva de luz óptica es consistente con cada otra. Esta es la artificial. No veo en que sea consistente. Finalmente la discusión. A ver si esto nos aclara un poco. Nosotros hemos visto en la tabla 1 que en las observaciones la variabilidad en tiempo de escala es bastante corta en los rayos de X rayos X duros, y se incrementa el tiempo de escala hacia rayos X suaves, óptico y infrarrojo. Y hasta los gigaelectronvoltios, esto es hasta los rayos gamma. Esto es consistente con el modelo en el cual los rayos X al infrarrojo para la emisión de este blazar es generado por radiación sincrotrón, por electrones relativistas en el jet, ya que lo que está diciendo es que esto es leptónico. Nosotros encontramos que la emisión de gigaelectronvolts puede ser producida por
El proceso CSC, que este es el proceso como más aceptado para generar las dos curvas en el set de los blazares. El SSC, quedamos que es el Self-Compton, Synchrotron Self-Compton. Para electrones teniendo energías bajas que aquellos producidos por los rayos X. Por lo tanto, una variabilidad lenta en tiempos de escala de gigaelectronvolts es justificada. Sin embargo, la densidad de energía de los fotones semilla, cuales son dispersados para producir la emisión de gigaelectronvolts, no está bien limitada en este caso. Por lo tanto, la estimación de la energía de electrones contenida en la incertidumbre correspondiente. Por lo tanto, la estimación de la energía de electrones contiene la incertidumbre correspondiente. La obtención de valores del campo magnético es consistente con aquellos obtenidos desde estudios involucrando ajuste de la SED con modelos físicos. Y para eso hay que ver este trabajo, el de Abdo et al. La amplitud de la variabilidad es indicado por la normalización de exceso de variancia. Esto es importante. La amplitud de variabilidad está indicado por la normalización de exceso de varianza. O sea, lo que vimos en esta tabla, en realidad aquí esto puede entender como la amplitud. Entonces tenemos aquí, pues no solo mayor variabilidad, sino lo que tenemos es mayor amplitud con respecto a las otras. Es decir, entre mayor energético tenemos mayor variabilidad y mayor amplitud. ¿Y qué es mayor en rayos X que en otras bandas? Si la variabilidad es causada por la inyección de energía o fluctuaciones del campo magnético, la amplitud del campo magnético, la de variabilidad puede no ser diferente para bandas de onda arriba. Sin embargo, si la variabilidad es más rápido que las bandas X, esto es obvio que está dado por intervalos de amplitud observada para ser mayor, serán mayor. Nosotros notamos que mientras la amplitud de la variabilidad nosotros encontramos aquí es similar a la encontrada por este trabajo, para marcar en 421, desde su SACU data, esta es una base de datos si no me equivoco, la variabilidad corta en tiempos de escala obtenida aquí es en orden de magnitud más pequeño que el encontrado por él, por San et al. Es más pequeño, o sea, hay mayor variabilidad, lo que logro ver. Esto podría ser debido a la diferencia de muestreo entre las curvas de luz de rayos X o debido al diferente brillo del estado de marcar en 421. Esto puede ser visto desde la tabla 1, dado el tiempo de variabilidad durante el incremento y el decremento de todas las bandas. Esto no es sistemáticamente diferente. En la variabilidad de Blazar, esto es usualmente asumido que el tiempo de escala de aceleración de electrones de altas energías, esto es para un factor de Lorentz efectivo de 10 a la 5, es más rápido que el tiempo de escala de enfriamiento, tal que la aceleración puede ser considerada instantánea. Sin embargo, esto indica que el tiempo de variabilidad durante el incremento será sistemáticamente corto que durante el decremento, cual no es el caso aquí.
Esto implica que los tiempos de escala de aceleración pueden no ser negligible comparado con el tiempo de escala de enfriamiento y puede ser limitado usando tiempos de escala de variabilidad, como aquí se analizó. Finalmente, bueno, nosotros notamos que la variabilidad de la polarización, de la fracción de polarización y el Electric Vector Polarization Angle, EVA, es más pronunciado em, que el flujo óptico. Esto es debido al efecto de turbulencia. Hay varios efectos asociados a los blazares: la turbulencia, el campo magnético, el movimiento del disco de acreción, que esto pues, también produce un movimiento en el jet. Y ellos dicen que más datos serán necesarios para dibujar detalladamente la inferencia sobre la variabilidad de polarización. Nos dicen que los blazares varían a rangos de tiempo de escala frecuentemente incluidos de minutos a años. Los resultados cuantitativos arriba obtenidos desde lo más corto al rango largo de tiempo de escala en el cual los blazares varían son consistentes con el escenario leptónico, cuál es más bajo en el pico de energía de la distribución espectral de energía, para marcar en 421. Esto es debido a la radiación sincrotrón por electrones relativistas en el jet y localizados en las frecuencias de rayos X. Observaciones similares a muestras de blazares como AstroSat, con más cobertura de datos simultáneos, pueden proveer más limitantes específicas en las propiedades físicas de esta clase de los blazares. Y ya vienen finalmente los agradecimientos. Y bueno, si hay observaciones o algo que pueda enriquecer esta lectura, sería bienvenido. Pero antes vamos a ver esta grafiquita que no la platicamos. Que la figura 1 lo que nos dice es la variación de 0.1 a 300 gigaelectronvoltios de Fermi. O sea, esto. Recordemos que son para escalas de tiempo muy pequeñas, o sea, de días, del 26 al 28, si no mal recuerdo. Y aquí, pues, estos gigaelectronvoltios, ¿no? Que tenemos aquí el flujo. Y para este satélite, que este es de AstroSat, tenemos a Cants por second. Y tenemos esta curva de luz. Acá tenemos banda R y banda H. La polarización y la polarización otra vez acá abajo, ¿no? Y acá están en días julianos. Que 88.590, 8.590, o sea, son, de aquí a acá son 20 días. 8.610. Pero aquí no lo dice. La variación de 0.1 a 300 gigaelectronvolts de rayos gamma desde Fermi en bins diario, o sea, en clases diarias, ¿no? Los duros, que son de 4 a 20 kiloelectronvoltios, y suaves, que son de 0.7 a 8 kiloelectronvoltios. Del flujo de rayos X desde AstroSat, que son estos instrumentos. Respectivamente, el flujo de la banda H desde este observatorio, Mount Above Infrared Observatory, y R,
que es densidad y polarización óptica desde San Petersburg University, 40 centímetros LX200. Y el Crimea Observatory, que es 70 centímetros AZT-8 telescope, desde abril 16 del 2019 a mayo 6. Que deben ser el lapso de 20 días, ¿no? De aquí a acá. Es esto, este rango de aquí, los 20 días. Los datos han sido escalados y cambiados para ser más claros. La curva de luz no escalada es mostrado en la siguiente figura, en la figura 2, que es la que ya estuvimos revisando acá. Bueno, pues está interesante. Algunas cosas me costaron un poco más de trabajo. Esto fue ya el 1 de febrero del 2021 cuando se publicó. Y espero en esta misma semana poder hacer lectura de otro artículo. Bye bye.